Voz Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos televidentes y para todos aquellos que nos escuchan a través de Voz Day, la voz de Dios. Hoy es un día muy grande para la humanidad. Es un día muy grande para todos los católicos, para todos los cristianos, para todos los sacerdotes. Por eso, antes de escuchar esta palabra que el Señor nos regala, pidámosle al Señor que Él mismo nos regale su Espíritu, nos llene de su Espíritu, para que podamos acoger en profundidad este regalo del Señor en este día. Señor Jesús, tú que estuviste con tus discípulos, tú que los asististe con tu Espíritu, llénanos a nosotros de tu Espíritu, regálanos tu Espíritu para que podamos comprender, entrar en la intimidad, en la profundidad de esta palabra que tú nos regalas en esta tarde, en este día santo, en este día en que iniciamos el Tríduo Pascual, la celebración del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ven, Señor, regálanos tu Espíritu, el Espíritu que inspiró al autor sagrado para que lo movió para escribir esta palabra. Que ese mismo Espíritu venga a nosotros y nos ayude a entender, a comprender este regalo que tú tienes para nosotros en este día. Amén. El Evangelio para este Jueves Santo está tomado de San Juan, en el capítulo 13, versículos del 1 al 15. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a los discípulos que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, cuando ya Judas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas, y que habiendo venido de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se puso una toalla alrededor de la cintura. Enseguida echó agua en una palangana y empezó a lavarles los pies a los discípulos y secándoselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. Pedro le contestó: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro le replicó: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, ya está todo limpio. Y después, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Él sabía quién era el que lo iba a traicionar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y con razón, pues lo soy. Por tanto, si yo, que soy el Señor y el Maestro, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, hoy es un día muy grande, ya lo decíamos, es
Jueves Santo, día en que Jesucristo instituyó el sacerdocio, la Eucaristía y el mandamiento del amor. Quisiera hacer referencia tangencialmente al texto, pero porque quisiera sobre todo hablar de la relación de la Eucaristía con la cruz y la resurrección. La Eucaristía fue inaugurada, fue instituida un Jueves Santo, en una cena, en un banquete, en una comida. O sea que podemos decir que la Eucaristía es también una cena, una comida. ¿Y qué hizo Jesús allí? No lo dice San Juan, el evangelio que hemos leído, pero lo dice San Mateo, San Marcos y San Lucas. Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó luego el vino y dijo: este es el vino, esta es la sangre derramada por ustedes. Y yo les pregunto, ¿qué día entregó totalmente Jesús su cuerpo y su sangre? ¿En qué momento? Seguramente todos me van a decir, claro, en la cruz. Es en la cruz donde Jesús entrega su cuerpo y su sangre. Y yo les pregunto inmediatamente, bueno, ¿y Jesús por qué murió? ¿Qué nos dio Jesús al morir? ¿Qué nos aportó? Seguramente todos están pensando, bueno, Jesús con su muerte nos redimió, nos perdonó. Es decir, que Jesús en la cruz crucificó, clavó, cargó sobre sí el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado. Allí quedó clavado en la cruz. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero hay algo especial, y es que este hombre que murió en la cruz y que fue enterrado no se quedó allí. Si no ocurrió algo más, como dice San Pablo, entonces vana será nuestra fe. Este Jesús que fue enterrado, que murió y fue enterrado, resucitó, y resucitó al tercer día y está vivo. Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué nos aporta Él al resucitar? ¿Qué nos da? Y ustedes me responderán, pues nos da vida eterna, vida de Dios. Es decir, que Cristo al resucitar nos da vida eterna, vida de Dios. Fíjense entonces que si la Eucaristía, si en la última cena Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, hay que relacionar la Eucaristía con la muerte para la remisión de los pecados y en la resurrección para darnos vida eterna. O sea que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, que tú y yo participamos en la Eucaristía, ahí nosotros estamos recibiendo a Jesús que murió por ti y que murió por mí. Ahí estamos recibiendo a Jesús que nos da vida nueva. O sea que cuando yo voy a la Eucaristía y comulgo, recibo a Jesús que me perdonó. Yo estoy aceptando el perdón y yo estoy aceptando a Jesús que me da vida nueva. Y entonces cuando yo salgo de la Eucaristía, salgo con Jesús que me ha perdonado y me ha dado vida nueva. O sea que Jesús está en mí y Jesús actúa en mí cuando yo actúo como un reconciliado, como un perdonado, y actúo como alguien en quien la vida nueva está presente. Me llama la atención que en el evangelio que hemos escuchado en este día, Jesús realiza un acto de servicio. Le dice a los discípulos: vea, ustedes dicen que yo soy el maestro, y es verdad, soy el maestro, pero ahora les he servido. Eso que yo hice con ustedes, háganlo también en ustedes, sean servidores. Es decir, que el que recibe a Jesús, que el que acoge a Jesús, debe tener los mismos sentimientos y las mismas actitudes de Jesús. Ser servidor, hermano. Si tú recibes a Jesús en la Eucaristía, Él te perdona, Él te da vida nueva, y tú debes ser para los demás eso que hizo Jesús contigo. Tú debes ser un servidor. El que recibe a Jesús debe tener los mismos sentimientos y las mismas actitudes de Jesús, ser un servidor. Démosle gracias al Señor porque Él se quedó con nosotros en la Eucaristía, porque Él nos alimenta
y porque a Él se hace nuestro servidor. Pidámosle que también nosotros seamos servidores de los demás. Un feliz y santo día para todos. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.